Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química el día de hoy. Trataremos nuevamente el tema de bioelementos. Finalizaremos con los bioelementos primarios y entonces daremos paso a mencionar y explicar algunos bioelementos secundarios y oligoelementos. Finalizaremos nuestra temática de bioelementos primarios con el nitrógeno. Algo importante que debemos decir, chicos, es que forma parte de las biomoléculas, pero destaca su presencia en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Nosotros también los veíamos incorporados en funciones orgánicas nitrogenadas como aminas, amidas, ¿cierto? No entra directamente al cuerpo y nosotros lo consumimos a través de los alimentos. Además, mediante las bacterias nitrificantes, las plantas proporcionan o no proporcionan, sino las plantas pueden adquirir este compuesto. La reserva principal de nitrógeno en la atmósfera, este elemento representa el 78% de la totalidad de los gases atmosféricos y la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno elemental de la atmósfera para elaborar ninguna de esas biomoléculas, los aminoácidos ni otros compuestos nitrogenados. Entonces, dependemos, digámoslo así, o dependen del nitrógeno que existe en las sales minerales del suelo, y esto lo vamos a entender un poco mejor con estos procesos que vamos a mencionar enseguida. A pesar de que es muy abundante el nitrógeno en la biosfera, muchas veces el factor principal que limita el crecimiento de vegetales es que ellos no tienen una fuente disponible de nitrógeno en el suelo, ¿sí? Y proceso por el cual esta cantidad que no está, digámoslo así, tan amplia o que es muy limitada en nitrógeno, eh, circula sin cesar por el mundo de los organismos vivos, se conoce como el ciclo del nitrógeno. Entonces, como es muy limitado esa cantidad de nitrógeno que requerimos los seres vivos, entonces existe algo que se llama el ciclo del nitrógeno. Dentro de este ciclo hay tres procesos muy importantes. El primer proceso es el proceso de amonificación, y es que, chicos, gran parte del nitrógeno que se encuentra en el suelo proviene de la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y estos compuestos suelen ser degradados o suelen estar en esa degradación y darse a compuestos mucho más simples por los organismos que viven en el suelo, especialmente por las bacterias y los hongos, como lo estamos viendo en el gráfico. ¿Qué es lo que hacen estos microorganismos? Estos microorganismos utilizan esas proteínas y aminoácidos para formar sus respectivas proteínas que necesitan. ¿Y qué hacen? Liberan ese exceso de nitrógeno y lo hacen en forma de amoníaco o de amonio. Entonces, producto de su metabolismo, producto de los procesos biológicos que desarrollan estos microorganismos, ellos excretan o liberan ese exceso de nitrógeno a través de amoníaco o amonio. El segundo proceso que mencionaremos hoy es el proceso de nitrificación. Y resulta que algunas bacterias que se encuentran comúnmente en los suelos tienen esa capacidad de oxidar el amonio o el amoníaco. Al hacerlo, se libera energía que es utilizada por otros organismos, por otras bacterias o por algunas especies similares como fuente energética. Un grupo de bacterias oxida el amoníaco o amonio a nitritos, ¿sí? Y otras bacterias oxidan el nitrito a nitratos, que es realmente la forma en la que la mayor parte o la mayor cantidad de nitrógeno pasa del suelo a las raíces. Entonces, gracias a ese proceso, chicos, de nitrificación que realizan las bacterias, que es ese paso de poderlo convertir de amoníaco o amonio a nitrito y luego pasarlo a nitrato. ¿Para qué? Para que las plantas puedan realizar el siguiente proceso, que es este que estamos viendo aquí, que es el proceso de asimilación. Una vez que ese nitrato está dentro de la célula de la planta, se vuelve a reducir en amonio. Profe, pero ¿por qué pasa por tantas
tantas fases o por qué hay tantas transformaciones del compuesto, porque la planta necesita absorberlo como nitrato. ¿Sí? Una vez está en la planta, ya con el amonio se puede hacer una mejor asimilación, ¿sí? Como lo vemos acá, que este proceso se denomina asimilación del nitrógeno y requiere energía. Esos iones de amonio eh, que se forman se transfieren a compuestos que contienen carbono para producir aminoácidos y otras moléculas orgánicas nitrogenadas que la planta necesita. Los compuestos nitrogenados de las plantas terrestres vuelven al suelo cuando esas plantas han acabado su ciclo de vida o los animales que las han consumido. Ya sea la planta terminó su ciclo de vida o cuando muere, o ya sea porque el animal las expulsa a través de ese alimento que ha tenido. Entonces, así de nuevo vuelven a ser captadas por las raíces como nitrato disuelto en el agua del suelo y se vuelven a convertir en compuestos orgánicos. Por eso lo llamamos un ciclo, llamamos el ciclo del nitrógeno, porque es reiterativo y es repetitivo. Bien, entonces ahora hablaremos de los bioelementos secundarios. Esos bioelementos secundarios, chicos, que ya vemos que no son tan, su cantidad no es tan amplia, el porcentaje en nuestro planeta no es tan amplio como los elementos primarios, pero son muy importantes. También forman parte de todos los seres vivos y en una proporción cerca al 5%. Desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo. Entonces, dentro de los elementos secundarios, bioelementos secundarios, encontramos el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, potasio y cloro. Sin embargo, de nuestro interés mencionaremos solamente dos. El azufre, que es uno de los más destacados constituyentes de los aminoácidos, por eso lo mencionamos, porque lo vamos a estar trabajando durante todo este periodo académico, esa biomolécula tan importante, ¿sí? Y el azufre es captado en forma de sustratos desde las raíces a través de esa superficie terrestre y por medio de la pared celular cuando ya se encuentran en medios acuáticos por las plantas, valga la redundancia, terrestres o acuáticas, ¿sí? Las que pasan a ser alimento de los animales. Y una vez que los animales se mueren, entonces el azufre retorna al suelo, induciendo nuevamente al ciclo. Entonces vemos que son etapas marcadas, pero que finalmente vuelven a presentar ese ciclo. Y el otro elemento secundario que entonces veremos es el fósforo. El fósforo participa de una forma muy activa en las relaciones energéticas que ocurren al interior de los organismos. Forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares y hace un papel importantísimo en todo lo que es transporte celular e integra las materias primas de huesos, dientes de nosotros los seres vivos, ¿sí? La principal reserva de este elemento está en la corteza terrestre. Sin embargo, a nivel celular, si nosotros pudiéramos ver la importancia del fósforo a nivel de nuestras células es muy marcada y aunque se considera un bioelemento secundario, digamos que por la cantidad, son bioelementos que de verdad nosotros en nuestro cuerpo necesitamos para desarrollar todos nuestros procesos biológicos. Finalmente, chicos, terminaremos tocando muy rápidamente el tema de los oligoelementos. Y es que estos están presentes en los organismos en forma vestigial, pero que son muy indispensables para el desarrollo armónico de nuestro organismo. Realmente son 14 y logran constituir cerca del 0.5%, podríamos decirlo, de la masa del ser vivo, de la masa corporal, ¿sí? Encontramos el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño. Y aunque tienen ese porcentaje tan bajo, podríamos decirlo, de constitución, son indispensables, son fundamentales también para el funcionamiento de nuestro cuerpo y para el funcionamiento fisiológico y biológico en todos los seres vivos. Entonces,
también es muy importante que los tengamos en cuenta en ese sentido. Bien, muchísimas gracias chicos por la atención en este video. Recuerden realizar la actividad en la plataforma.